oportunidades. Oportunidades para dar y recibir lo que siempre hemos soñado. Esta Navidad tendremos todo lo que un luchador merece. A pocos días de las fiestas, es bueno recordar que hay muchos peruanos y peruanas que las pasarán lejos de sus familias, que emigraron y esforzadamente reconstruyen sus vidas en el extranjero. Muchos incluso contribuyen desde allá con los parientes que dejaron acá. El siguiente reportaje de Ramiro Escobar nos lo recuerda a todos a través de las peculiaridades de uno de sus colectivos más numerosos, la comunidad peruana en España. Veámoslo. El pasado 18 de diciembre se celebró el Día Internacional del Inmigrante, una fecha que recuerda a los 175 millones de personas que actualmente viven fuera de su terruño, de esa masa que muchas veces huye literalmente de su país. Aproximadamente 2 millones son peruanos y de ellos unos 120.000 viven en lo que no sin cierta ironía solemos llamar la madre patria. Daniel Baldión, natural de Ica, tiene 15 años en España. Increíblemente lo encontramos en una feria dominical de Alcalá la Real, un pequeño pueblo de la provincia andaluza de Jaén. Nosotros teníamos una tienda en Sevilla. Daniel es un peruano relativamente exitoso que encontró en la artesanía la manera de autosostenerse con dignidad. ¿La vida de un peruano en España es dura? Tal vez los primeros años para poderse adaptar, ¿no? Pero yo creo que después, cuando ya encaminas tu vida aquí y la realizas, pues ya la sobrellevas, ¿no? Este iqueño de 42 años sería lo que Jesús Labrador llama un migrante con motivación interna. Yo encuentro como dos tipos de peruanos que vienen. Unos que vienen o que vinieron, porque ahora ya no lo sé muy bien, expulsados por la situación económica del país, situación económica, social y de empleo, o sobre todo de desempleo. Y luego hay otros que vienen impulsados por un deseo personal de prosperidad, de mejora, de conocer nuevas fronteras y con una motivación más interna, mientras que los otros eran una motivación más externa. Desde 1992, cuando se alcanza el pico de 3.463 peruanos inscritos en los registros consulares, el flujo se ha estabilizado, pero la tendencia se mantiene. Actualmente vivirían en España 118.487 peruanos, lo que nos convierte en el tercer colectivo extranjero más importante de la península, detrás de Marruecos y Ecuador. Según las estadísticas que yo tengo, haciendo una extensión al total del territorio debería ser así, entre 115 y 120.000 peruanos. De ese total, al menos unos 46.000 estarían en situación irregular y el 65% serían mujeres que por lo general trabajan en el servicio doméstico. Ricardo Iván Paredes, un periodista de origen ancashino, lleva 3 años en Barcelona. Empezó cuidando ancianos y recién meses después pudo inscribirse en la universidad privada Ramón Llull. Aquí tengo mayor oportunidad, tanto laboral como académica. Según Labrador, además, la trayectoria de los migrantes peruanos por lo general está sembrada por las mismas dificultades. No obstante, y de acuerdo a Diego Alvarado, actual cónsul peruano en Madrid, la mala fama que otrora nos persiguió hoy se ha esfumado. Además, yo tengo las mejores referencias emitidas por las autoridades migratorias y policiales españolas respecto del colectivo peruano, que es considerado uno de los colectivos más trabajadores y más tranquilos. Lo mismo piensan buena parte de los inmigrantes con los que pudimos conversar. No hay en España, como sí ocurre en Holanda o en Francia, movimientos políticos explícitamente xenófobos. A pesar de ello, no faltan los diagnósticos menos alentadores respecto de la acogida
que se nos da en España. Pero probablemente lo más difícil es el día a día, lo cotidiano, el señor que te atiende en el puesto de periódicos, el taxista, el que te atiende en un restaurante. Probablemente de ahí es que sientes un poco más la resistencia, ¿no? Un rechazo no activo y no explícito, pero sí como un clima de frialdad y de continuo, quizás como que se les hace un poco invisibles, como que no acaban de poder establecer relaciones de igualdad con españoles. Como fuere, para un peruano deseoso de viajar a España, el peor expediente es viajar por la puerta falsa. Por añadidura, y a pesar de todo lo que se comenta, las relaciones consulares entre Perú y España tienen un magnífico marco legal. Existe desde 1959 un convenio de doble nacionalidad que en teoría le permite a todo ciudadano peruano o español disfrutar de los mismos derechos, ya sea que esté en uno u otro país. Dicho convenio sigue vigente y si bien en 1992, gracias al entusiasta pedido del entonces canciller Augusto Blacker Miller, el Reino de España nos solicita visa. Saben, el gran marco regulador de las relaciones migratorias entre Perú y España es el convenio de doble nacionalidad y específicamente el artículo 7º de este convenio. Otro problema que se ve en el horizonte es la próxima entrada en vigencia de la nueva ley de extranjería española. ¿Cambiaría algo con esta nueva ley de inmigración? Bueno, nosotros esperamos que este trato excepcional a los peruanos no cambie. Esperamos y confiamos y no tenemos por qué dudar de las garantías que nos han dado las autoridades españolas de que se seguirá respetando las cláusulas pertinentes del convenio de doble nacionalidad. A pesar del inevitable tono diplomático de estas declaraciones, varias instituciones, como Amnistía Internacional, han llamado la atención sobre los riesgos de esta ley, que podría hacer que para un peruano sea más fácil pasar por el ojo de una aguja que ingresar a España. Nos vamos a una brevísima pausa y regresamos con Cecilia Blume y Humberto Campodónico para hablar sin rodeos sobre el momento político y sus repercusiones en el bolsillo de los peruanos. Volvemos. Bueno, muy bueno. Cristal italiano. Ahora Ebon trae una promoción solo para conocedores. Copas y vasos de fino Cristal italiano. Por cada 15 soles de compra, un sticker. Y si son productos auspiciadores, muchos más. Lo prometido es deuda. Estamos con Cecilia Blume y Humberto Campodónico para conversar sobre el momento político. Bienvenidos. Bienvenido. ¿Cómo están? Bueno, en su opinión, ¿este nuevo gabinete es o no un regalo de Navidad para el pueblo peruano? Cecilia. Bueno, primero que nada, no es un nuevo gabinete como tal. Tenemos un nuevo premier y tenemos 3 nuevos ministros, 2 de los cuales ya estaban anunciadas su salida, que es ministro de Relaciones Exteriores y ministro de Defensa. Entonces, en realidad, lo que tenemos es cambios en mujer y en, bueno, agricultura también se veía que salían, ¿no? ¿Auspiciosos estos 2 cambios? Bueno, yo creo que el cambio... De uno por lo menos ya está cuestionado. Vamos a ver, yo creo que el cambio de premier es muy importante. Porque a pesar de que yo pienso que Beatriz Merino, con la altísima popularidad que tenía y con los 2 planteamientos, tanto de reforma tributaria cuanto de reforma del Estado, que iban los 2 de la mano, debió quedarse, no tuvo por qué irse, sí entiendo que Carlos Ferrero es una persona que le puede dar más tranquilidad a Perú posible, que es el que está reclamando los cambios más que nadie, ¿no? Pero vemos tranquilidad ¿en qué sentido? Porque esta estabilidad la da simplemente la administración de la crisis o la da el que los ciudadanos puedan entender que aquí
hay un rumbo y que Ferrero entonces viene con propuestas, no sé si renueva, cambia la agenda de Merino o qué esperas de Ferrero en ese sentido? Bueno, yo espero que Ferrero siga con reforma del Estado y con la reforma tributaria, pero de las dos de la mano. O sea, lo que no se puede tener es una reforma tributaria sin reforma del Estado y de la otra manera tampoco puede haber una reforma del Estado sin reforma tributaria. Entonces, lo que yo espero de Ferrero hay que verlo en su discurso, que calculo será la primera quincena de enero, y lo que espero sí es liderazgo y lo que espero sí es rumbo, porque lo que la gente se queja, y tú lo ves todos los días en las encuestas, es que acá no hay un rumbo. Y también lo que quiero señalar es que este es un gabinete de Perú Posible, es el más gabinete de Perú Posible. Claro, que tiene mayoría y por lo tanto, Perú Posible, que viene reclamando, que tiene muy buenos técnicos, veamos pues cómo actúan sus técnicos dentro de un gabinete. ¿Te da esa confianza este gabinete mayoritariamente Perú Posibilista? Mira, yo lo primero que quisiera decir es lo siguiente, que la popularidad que tenía la primera ministra se debía fundamentalmente, me parece a mí, a su planteamiento de reforma tributaria y también de reforma del Estado tal cual ella la entendía, no como el corte masivo del gasto corriente ni como despidos de empleados públicos, que ella siempre dijo que eso no iba a ser así, sino como una racionalización del gasto, como una unificación de las planillas del sector público y como, digamos, la mejora de todo lo que es el proceso de descentralización, aparte de la reforma tributaria, en la cual planteaba un aumento de los impuestos vía este impuesto a las transacciones financieras que está tan cuestionado. Pero si nosotros lo vemos en su conjunto, si bien a Perú Posible no le caía tan bien, a la población sí, ¿no? Entonces ahí veo yo una contradicción. ¿Qué tanto el partido de gobierno Perú Posible no empata con los sentimientos que tiene la población? Y ese me parece uno de los puntos centrales y fundamentales, porque si el gabinete del doctor Ferrero, con las posibilidades concertadoras que todos le conocemos, se va a dedicar sobre todo a satisfacer, digamos, intereses de los partidarios de Perú Posible o intereses de solamente los partidos y de concertación entre ellos, entonces la distancia con la calle y con lo que piensa la gente va a ser muy grande, ¿no? Entonces el reto para mí tiene que ser conjugar un planteamiento de que vaya en un nuevo rumbo donde, digamos, básicamente haya reforma tributaria, reforma del Estado, hay muchas cosas más que hacer en este año, hay TLC, ALCA, una serie de negociaciones, pero también hay una serie de demandas sociales postergadas, ¿no? Y que se vienen problemas serios, porque el presupuesto de la República ha sido discutido, ¿no?, con escasos recursos, se espera mucho de la recaudación. Entonces aquí me parece que la ecuación correcta tendría que ser ver hasta dónde se privilegia o se atiende las demandas sociales en su manera justa y hasta dónde las demandas de los partidos, que muchas veces no coinciden. Sobre este tema de las demandas sociales, mucho se ha hablado de esta reforma tributaria que algunos han cuestionado en el sentido de que no sería una reforma, sino más bien medidas para hacer caja y manejar de esta manera el próximo año, ¿no?, con algunos recursos adicionales que le permitan efectivamente, por decirlo así, administrar la crisis, satisfacer algunas de estas exigencias que son innegablemente existen, ¿no? Esto está garantizado de alguna manera, Quijandría ha seguido, ¿no? Y creo que está fuera de discusión en el gobierno de que el impuesto a las transacciones financieras es indispensable. Este impuesto es un elemento antitécnico muchas veces, pero ¿es suficiente? ¿Qué se espera de la reforma tributaria? La reforma tributaria realmente que se está discutiendo hasta el momento, ¿es garantía de generar mayores ingresos de manera sostenible para el gobierno? Bueno, yo creo que acá hay un tema, ¿no? Primero que nada, no tenemos que olvidar que los ingresos producto del ITF y sobre todo los ingresos producto del impuesto a la renta, el ITF van a entrar antes, pero el impuesto a la renta, con las nuevas modificaciones que se vienen y que aún no han sido publicadas, van a ser tangibles recién en el 2005, porque como es un impuesto de periodicidad anual, recién vas a ver lo que recibes por renta hacia inicios del 2005. Y yo ahí sí tengo una contradicción con lo que tú has dicho. O sea, acá ya no es que vamos a tener plata con la justa para administrar la crisis. De ITF tienes 1.400 millones, tienes un punto IGB que son 750 millones. Con estas alzas de renta debes tener 200 millones y como no has bajado el IES tienes 400 millones más. Entonces sí tienes bastante dinero ahí para
asignarlo, si Dios quiere, a salud, educación, justicia, seguridad, infraestructura básica. A mí lo que me asusta muchísimo es el tema de presión de gasto. O sea, yo no sé en realidad cómo puedes manejar la presión cuando tienes la plata ahí. O sea, es mucho más fácil manejar la presión cuando no hay de dónde que cuando tienes la plata ahí. Yo me imagino una posibilidad de que las regiones comiencen a presionar por mayores recursos. Me imagino los maestros y la policía, que tienen todo el derecho, y eso sí ya no es presionar, sino es llevar sus salarios a unas remuneraciones más adecuadas con la labor que ellos llevan adelante. Pero esto no lo puedes hacer si no entras a reforma